Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 al 18. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice el último versículo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alabanzas al Señor. Mire qué pasaje tan importante hemos leído de la palabra del Señor. Título del mensaje que quiero predicar y que quiero que se quede con cada uno de ustedes hoy es: la iglesia no pasará la gran tribulación. La iglesia no pasará por la gran tribulación. La verdad, me veo motivado a predicar sobre este tema porque hoy estaba mirando que las redes sociales están invadidas de una cantidad de mensajes diciendo que ya estamos en la gran tribulación. Y entonces lo que se están preguntando muchos es: si ya estamos en la gran tribulación, ¿qué pasó con el arrebatamiento? No se presume, no se supone que antes de la gran tribulación era el arrebatamiento de la iglesia. Entonces muchos hermanos que viven mirando cantidad de mensajes tóxicos, porque hay mucho mensaje tóxico en las redes también, así como hay grandes verdades, también hay mucho veneno por allí para tratar de envenenar la vida espiritual de muchas personas. Por eso me veo motivado a hablar de este tema en esta noche. Muchos están aprovechando el tema, ese tema ya que está trillado y retrillado, es el tema de la pandemia, para decir que estamos en uno de los juicios apocalípticos y que se supone que este juicio debe ser durante la gran tribulación, esta pandemia que está azotando terriblemente a la humanidad. Otros dicen que estamos en la gran tribulación, escúcheme bien, desde el año 2017, que apenas falta medio año para que se terminen los 3 años y medio que son los años de la tribulación, y que lo que estamos a punto de entrar es a los 3 años y medio restantes, que son de gran tribulación, que en este momento estamos en la tribulación, que son los primeros 3 años y medio, que lo que está por acontecer es la gran tribulación, que serán otros 3 años y medio. Vamos a tratar de mirar esto a la luz de la palabra de Dios en el día de hoy, porque creo que es la palabra la que nos da luz. La palabra es luz, eso dice la Escritura. Otros dicen que este es uno de los juicios descritos para este momento, y que este momento es la gran tribulación. Es decir, otros dicen que no es el tiempo tribulacional, sino la gran tribulación. Y hay muchos creyentes genuinos que están preocupados. ¿Qué hacer, hermano? Nos quedamos. Y si hubo un rapto o un arrebatamiento, entonces ¿qué pasó? Otros están diciendo que la enseñanza que recibieron es equivocada, entonces nos engañaron. Y sabe, algunos están aprovechando del momento para decir: los que estaban esperando un rapto secreto, un arrebatamiento secreto o una venida secreta a recoger a la iglesia, los que estaban enseñando eso, los que estaban creyendo eso, ahorita se va a apoderar de ellos un pandemonium, se va a apoderar de ellos una confusión, ¿sí?
que los van a ver en las calles desesperados diciendo nos engañaron. Eso es lo que se está diciendo, ¿sí? Y otros también están diciendo lo que Pedro dijo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Si ya estamos en uno de los juicios, entonces ¿dónde está cumplida esa promesa? Y otras personas, también valiéndose de la misma situación, están confundiendo la iglesia de Jesucristo con el remanente de Israel que se iba a atravesar por la gran tribulación. Es que en las Escrituras, sabemos que en las Escrituras proféticas aparecen dos planes: un plan que Dios tiene con la iglesia y un plan que Dios tiene con la nación de Israel. Pero son dos planes completamente separados, son dos programas. Apenas termine el programa de Dios con la iglesia, que va a terminar en el arrebatamiento, entonces Dios retomará su programa con la nación de Israel, y allí se van a cumplir un sinnúmero de profecías que están en la palabra de Dios. Entonces voy a mostrar varias pruebas. Quiero que me tenga paciencia unos minutos, porque voy a mostrar varias pruebas por las cuales la iglesia no pasará por la gran tribulación, ¿sí? Y no son pruebas que yo me voy a inventar, son pruebas bíblicas, son pasajes que están en la palabra de Dios, porque aquí estaba diciendo que la enseñanza es luz, y estamos en este momento, o algunos están en este momento como en una oscuridad. ¿Qué hacer? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será verdad? ¿O quién sabe? ¿O sí será que nos engañaron? No, en estos instantes es donde es necesario dar la palabra a tiempo. Esa palabra a tiempo, cuán buena es para usted y cuán buena es para mi vida. Vamos a mirar la primera razón por la cual no estamos en la gran tribulación y por la cual la iglesia no pasará por la gran tribulación. Está en Primera Tesalonicenses capítulo 5, el verso 6 al 10. Dice así la palabra de Dios: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Oiga estas palabras: porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Lo escuchó bien? No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. La clave de este pasaje está en las palabras, en la frase: no nos ha puesto Dios para ira. ¿Y qué es la gran tribulación? La gran tribulación no es otra cosa sino la ira de Dios. ¿Está escuchando? Por eso usted ve en el libro de Apocalipsis las 7 plagas que tienen que ver con la ira de Dios, las 7 copas de la ira de Dios, las 7 trompetas que anuncian la ira de Dios. Todavía no estamos bajo las copas de la ira de Dios, ni tampoco estamos bajo las 7 trompetas, ni tampoco estamos bajo los 7 sellos que se deben romper según Apocalipsis durante la gran tribulación. No estamos todavía allí. Y razón por la cual no estamos es porque la iglesia todavía está aquí. Y el Señor a la iglesia le dijo estas palabras, que Él no nos puso para ira. Si Dios hubiese puesto la iglesia para que pasara por la ira, la Biblia diría otra cosa diferente. Pero aquí está diciendo: no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, esté tranquilo, tenga paz en su corazón, no se deje confundir. Por eso, si usted no tiene suficiente discernimiento, si usted no tiene suficiente conocimiento de la palabra de Dios, tampoco se ponga a mirar los comentarios,
lo que dice el uno y lo que dice el otro, lo que dijo el rabino no sé qué, porque mucha gente se pone a ver un personaje con barba larga y con la cabeza tapada y diciendo que él viene de no sé dónde y que él sí sabe cuál es la verdadera interpretación de las Escrituras y demás. No se deje confundir con eso, ¿sí? Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda razón, y estoy diciendo que no me la inventé yo, está en la Biblia. Segunda razón por la cual la iglesia no pasará por la gran tribulación. Está en Apocalipsis capítulo 3, verso 10 y 11. Escuche las palabras que el Señor le dice a su iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Cómo le parece este pasaje de la Escritura? El Señor está diciéndole a la iglesia, yo te voy a guardar de la hora de la prueba. ¿Y cuál es la hora de la prueba? La gran tribulación. Esa es la hora de la prueba. Lo que pasa es que algunos confunden esto, estaba diciendo, con el remanente de Israel. Porque al remanente de Israel Dios ha prometido que le guardará en la hora de la prueba también, ¿sí? Por ejemplo, a través del profeta Jeremías el Señor dijo, cuán grande es aquel día, hablando de la gran tribulación, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, para Israel, pero de ella será librado. Y son dos promesas diferentes. Esta promesa es para la iglesia, la otra promesa es para Israel. Qué bueno algún día, aprovechando el tiempo, hacer una exposición también sobre el remanente de Israel para que nosotros miremos la diferencia. Pero esta promesa está escrita en la palabra de Dios para la iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esa hora de la prueba se va a extender por toda la tierra, como el caso de la pandemia que estamos viendo, ¿sí? Que estamos viviendo. Esa hora de la prueba se va a extender por todo el mundo y es para probar a todos los que moran sobre la tierra. El Señor dijo que a su iglesia Él la va a guardar. Pero ojo, ten en cuenta esto, que el Señor dice en su palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Hay gente que cree que Dios la va a guardar solamente porque fue a un culto o solamente porque fue a una iglesia y se bautizó. No. El Señor va a guardar a una iglesia que guarda su palabra. El Señor va a guardar a una iglesia que es celosa de Él. El Señor no va a guardar a toda esa cantidad de personas que andan hoy desubicados, desorientados espiritualmente, que viven de cualquier manera. No, Dios no se lo va a llevar a usted viviendo de cualquier manera. Aquí lo dice muy claro, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Hay que guardar los mandamientos, hay que guardar la palabra de Dios, hay que guardarla y atesorarla en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y guardar la palabra de Dios no es meterla dentro, sino vivenciarla, practicarla, vivirla. A eso se refiere. El Señor dice, yo te guardaré. Y luego dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Te das cuenta? Hay que retener lo que Él nos ha dado. ¿Qué nos ha dado el Señor para guardar? ¿Sí? Nos ha dado esperanza, entonces conserva la esperanza. Nos ha dado santidad, consérvate en santidad y en obediencia para Dios. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así que aquí hay otra promesa maravillosa, otra razón por la cual usted no debe dejarse confundir, porque esta promesa está dada a la iglesia. Tercera razón por la cual la iglesia no pasará por la gran tribulación. Mire la tercera razón. Y esta razón creo que todas son muy fuertes, todas son muy contundentes, todas son muy claras.
La tercera razón es porque el anticristo, el personaje aquel del que habla la Biblia, que va a engañar al mundo entero, se va a manifestar después de que la iglesia sea arrebatada. ¿Dónde está eso? Está en la Biblia. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Tengan en cuenta esas palabras: lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y vuelve a decirlo: solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué es lo que detiene? Que se repite en este pasaje de la Biblia. ¿Qué es lo que detiene la manifestación del anticristo? ¿Qué es? Que la Biblia dice aquí que debe ser quitado de en medio lo que está impidiendo la manifestación de ese individuo. ¿Sabe usted qué es lo que hay que quitar de en medio? La iglesia. La iglesia es la que está impidiendo la manifestación de aquel personaje siniestro, de aquel personaje perverso, de aquel personaje que será manipulado, que será el títere del diablo durante la gran tribulación. Cuando la iglesia sea arrebatada, sea quitada, porque la palabra quitar es la palabra arrebatar, cuando la iglesia sea quitada de en medio, ¿y cuándo va a ser quitada la iglesia? En el arrebatamiento. Entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Se da cuenta que la iglesia está aquí para estorbarle los planes al diablo? ¿Se da cuenta usted que mientras la iglesia esté presente en esta tierra, está puesta para ser la sal de la tierra y la luz del mundo? Cuando la iglesia sea quitada de aquí, entonces comenzará la tribulación y vendrá luego la gran tribulación, porque el personaje que va a ser protagonista durante la gran tribulación es el anticristo. Y aquí dice la Biblia que hay algo que le está impidiendo. Cuando ese impedimento sea quitado, ese individuo se va a manifestar. ¿No le parece a usted otra razón más que suficiente para creer que no estamos en la gran tribulación y que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación? Mire, otra razón. Son muchas razones que presenta la palabra de Dios, solo que por motivo del tiempo creo que me va a tocar abreviar un poco, aunque yo sé que muchos están ansiosos de saber todos estos puntos, porque todos son muy importantes. Razón número 4, por la cual la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. La iglesia debe vivir, según el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, debe vivir 7 etapas aquí en esta tierra, para que al final de la última etapa, entonces se dé el arrebatamiento. ¿Sí? ¿Cuáles son esas etapas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Por eso en muchas de las prédicas que usted me ha escuchado decir que la iglesia ya estaba entrando en una etapa final, que era la etapa de la Odisea, una etapa de confusión espiritual, una etapa de mediocridad espiritual, una etapa de tibieza espiritual, porque así lo describe el Señor en esa última etapa. Una iglesia acomodada materialmente en este mundo, una iglesia amante de los placeres de este mundo, una iglesia que no tiene la virtud espiritual con la que el Señor la revistió. Por lo tanto,
la iglesia tenía o tiene que vivir esas 7 etapas, y cuando venga esa última etapa de confusión, que es la apostasía parcial, que también hablé de ella en otro mensaje, es en medio de esa apostasía que va a ser arrebatada la iglesia de Jesucristo. Y por eso es que yo creo que ya las 7 etapas prácticamente, al menos 6 etapas están completamente cumplidas. ¿Qué falta? Falta el arrebatamiento de la iglesia. Esta es otra razón, y claro, para poderlo entender bien habría que explicar bien el tema de las 7 etapas y no tenemos el espacio. La quinta razón por la cual la iglesia no pasará por la gran tribulación, esta también es muy contundente, para que la apunte por allí. La iglesia debe estar en el cielo durante 7 años, según las profecías bíblicas. En primer lugar, porque la iglesia va a estar frente al trono de la adoración, según Apocalipsis capítulo 4 y según Apocalipsis capítulo 5. ¿Sabe para qué? Para coronar a Jesús de Nazaret, que será coronado en el trono como Rey de Reyes y Señor de Señores. Los redimidos estaremos allí. Allí estarán las jerarquías angelicales y todo lo creado, dice el libro de Apocalipsis capítulo 5, y a todo lo creado que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y todo lo que hay en las aguas, dice: oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, sea la honra, sea la alabanza, sea la adoración por los siglos de los siglos. La iglesia tiene que estar allá para esa coronación, porque Jesús será coronado Rey de Reyes y Señor de Señores, y luego entonces, después de algún tiempo, viene por segunda vez a ser el Rey de gloria, a ser el Rey de Reyes en esta tierra durante el milenio. Aquí hay otra razón. Entonces, escuche bien, si estuviéramos en la gran tribulación, ¿cuándo se va a dar ese espacio para que la iglesia esté en el cielo en esa coronación? Sexta razón. La sexta razón es que la iglesia debe estar en el cielo para recibir coronas y galardones. ¿Y dónde van a ser recibidas esas coronas y esos galardones? En el tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo no será en esta tierra, el tribunal de Cristo será allá en el cielo, y la iglesia va a ser arrebatada, y allá en el cielo a los que trabajaron, a los que sirvieron fielmente al Señor, el Señor los va a llamar, y a muchos les va a dar coronas y a otros les va a dar galardones. Eso también está escrito ampliamente en la palabra del Señor. Esa es la otra razón, la sexta razón por la que creo que la iglesia no estará aquí pasando una gran tribulación. Cuando la gente esté aquí pasando una gran tribulación, los creyentes en Cristo Jesús estaremos arriba en el cielo. Lo hemos dicho, cuando la gente esté aquí bajo todos los ayes del Apocalipsis y la gente esté diciendo: ay, 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 me duele por esto, me duele por aquello, los creyentes no estaremos aquí diciendo ay, ay, ay. Los creyentes estaremos con Cristo en la gloria diciendo: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Se da cuenta? La sexta razón por la cual la iglesia no pasará por la gran tribulación, y hay ampliamente un contenido en las Escrituras para explicar esto del tribunal, de los galardones, ¿sí? Y la séptima razón por la cual la iglesia no pasará por la gran tribulación es porque la iglesia debe volver con Jesús en gloria. Mire lo que dice el libro de Zacarías, capítulo 14, verso 4 y 5. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande,
y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y escuche bien: y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Escucha, si cuando él venga en su segunda venida vienen todos los santos con él, como algunos dicen que van a estar aquí en la gran tribulación y van a esperar la segunda venida, entonces ¿con quién viene él de arriba? Viene con todos los santos. Apocalipsis capítulo 25 dice que viene con todos los ángeles. Apocalipsis capítulo 19 dice que viene con todos sus ejércitos. Joel capítulo 2 dice que viene con él un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni lo habrá en años de muchas generaciones. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque grande, muy grande es su campamento, fuerte el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Viene un pueblo con él de arriba, viene un pueblo con él de las alturas. ¿Cuál es ese pueblo? El pueblo que él se ha llevado. Y el pueblo que él se ha llevado es la iglesia de Jesucristo. En ese pueblo está incluida la iglesia de Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que mi hermano y mi hermana, así que mi amigo y mi amiga, alégrese. Le estoy diciendo que se alegre, porque el Señor todavía no se ha llevado a su iglesia. Quiere decir que no estamos en la gran tribulación. Quiere decir que este momento pasará, que vendrá quizás otro difícil, pero que la promesa de Dios no se ha cumplido. ¿Cuál promesa? De que seremos arrebatados. Esa es la que está próxima a cumplirse. Esa es la que estamos esperando. ¿Sí? Y vea, rápidamente le digo esta otra razón, y esta razón la ve usted por toda la Biblia. ¿Sí? Dios siempre ha guardado a su pueblo. Dios siempre ha guardado a los suyos. De hecho, en estos días hice una prédica que debe estar en internet sobre el tema. Dios siempre nos ha guardado. Mire, arrebató a Enoc en un tiempo de mundanalidad y apostasía, según Génesis capítulo 5. Lo arrebató. Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El Señor se llevó a Enoc en medio de un tiempo de apostasía y de mundanalidad. Se lo llevó. ¿Y qué venía después de Enoc, del arrebatamiento de Enoc? El diluvio. Pero mira lo que pasó en el diluvio. Dios guardó a Noé con su familia dentro del arca. Por eso Enoc es tipo del arrebatamiento de la iglesia que se va antes del diluvio, antes de la gran tribulación. Noé es tipo del remanente de Israel que atravesará por la gran tribulación, pero será guardado en un lugar, así como fue guardado en un lugar Noé con su familia. ¿Se da cuenta? Entonces, si Dios siempre ha guardado a los suyos, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades, no va a guardar la iglesia, la va a guardar. Eso téngalo usted más que seguro, ¿sí? Y hay otro sinnúmero de razones en las escrituras de las cuales pudiéramos hablar en esta noche, solo que ya no nos queda tiempo. Solo quiero decirle algo: no se deje alarmar, no se deje asustar por lo que están diciendo que ya estamos en la gran tribulación. Aquí le mostré unas pruebas bíblicas por las cuales no estamos en la gran tribulación. Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Tal vez por eso el Señor nos ha congregado. Tal vez por eso muchos que estaban en países lejanos, distantes, han regresado a sus casas, a sus hogares, porque Dios seguramente está pensando en reunirnos a nosotros para que, estando en nuestra casa congregados, allí podamos hablar con el Señor y podamos arreglar nuestras propias situaciones como familia, y después de eso quizás venga el arrebatamiento de la iglesia. ¿No se ha puesto usted a pensar? ¿No se ha puesto usted a pensar en eso? Que el Señor de gloria es a punto de arrebatar la iglesia. Y eso es lo que estamos anhelando y lo que estamos esperando. Siga confiando en el Señor,
Él es el dueño de su vida, Él es el dueño de la iglesia, Él es el dueño de cada uno de nosotros, y Él no nos va a dejar aquí en medio de la prueba que es la gran tribulación. Él se va a llevar a su pueblo, Él se va a llevar a su iglesia. ¡Qué esperanza tan grande! ¡Qué esperanza tan maravillosa tiene usted, mi hermano! ¡Qué esperanza tan gloriosa tenemos los hijos de Dios! Así que esto es tiempo para buscar a Dios, es tiempo para aferrarse de las manos de Dios. Este es tiempo para agarrarnos de su mano poderosa. Sí, este es tiempo para orar y para buscar su presencia y decirle: Señor, no me sueltes de tu mano. Porque imagínese usted que pase esta temporada en la que la gente está temblando y vuelva a la normalidad. ¿Sabe qué va a pasar? Que todos esos que se quieren bautizar a la carrera, porque hay una cantidad de gente corriendo, usted no sé, yo no sé si se habrá dado cuenta, pero hay mucha gente que está llamando: bautíceme rápido porque ya viene el Señor, ya se va a llevar la iglesia y me voy a quedar. No, uno no se arrepiente así, ¿sabe? Es más, los que se hagan bautizar así por miedo tampoco se van a ir en el arrebatamiento. Usted tiene que arrepentirse de corazón y entregarle su vida al Señor y dar frutos dignos de arrepentimiento si se quiere ir con el Señor cuando Él venga a llevar a su iglesia, cuando suene la trompeta y se dé el arrebatamiento. Estamos próximos a ese evento, así que mi hermano y mi hermana, prepárese, porque el Señor de gloria se va a llevar a su iglesia. Puede ser esta noche, mañana, en 15 días, en un año, no sé, pero el Señor de gloria viene a llevar su pueblo. Vamos a terminar entonces haciendo una oración, y terminada esta oración cantamos una canción y nos despedimos. Ahí donde usted está, va a orar por todos sus familiares que no están todavía abrigados con esta esperanza de la iglesia. Vamos a orar por nosotros también, que seamos dignos, ¿verdad? Que seamos tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán en esta tierra. Que el Señor guarde nuestra vida y nuestra familia. Soberano Dios, te doy la honra y la gloria en esta noche, Señor. Gracias en esta hora, Padre Celestial, por la palabra que me alimenta, que me alienta, que nutre mi vida espiritual. Señor Jesucristo, te ruego que bendigas grandemente a tu iglesia en todo lugar, Señor. Imparte aliento, imparte consuelo, Señor Jesús. Sí, Padre Celestial, que mis hermanos sean alimentados con tu palabra, Señor Jesús, y no con las falsas enseñanzas que hay por ahí, que corren como ríos a montones tratando de confundir. Señor de gloria, que no seamos confundidos en esta etapa, sino que al contrario, Señor, haya la luz de tu palabra para guiarnos, para mostrarnos, para alumbrarnos el sendero que debemos recorrer. Sí, Señor de la gloria, pongo a cada uno de ellos, Señor, en tus manos, pongo mi vida en tus manos, mi familia, Señor, en tu presencia, las familias de ellos, y pedimos, Señor, que tu gracia sea sobre nosotros.